Entonces, organismos que velan los derechos humanos en el Perú, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito de hoy en nuestra sesión? Es que conozcamos cuáles son esos organismos y lo plasmemos mediante un afiche, digamos, los organismos nacionales que tenemos en nuestro país que velan, ¿no? Que resguardan, protegen, promueven nuestros derechos humanos a través, digamos, de nuestra Constitución Política del Perú, ya que dentro de la Constitución Política encontramos, ¿no? Nuestros derechos, desde los derechos fundamentales, ¿no? Hasta, por ejemplo, tributarios que cada uno de nosotros debemos de tener. Entonces, yo he puesto ahí dos dos artículos que uno está enfocado a los derechos fundamentales, que están, perdón, enfocados a los derechos fundamentales de la persona, donde se promueve pues el respeto de estos derechos. Cuando yo les preguntaba si ustedes conocían cuáles eran, digamos, las instituciones que velan por los derechos humanos en el Perú, algunos me pusieron la de MUNA, ¿no? Que sí, es el organismo nacional que protege, digamos, a los derechos del niño, del adolescente y de la mujer. Me ponían también el Consejo de Derechos Humanos, sí, que es un ente, por ejemplo, a nivel mundial, y que dentro de ello existen organismos como, por ejemplo, el APRODEP, ¿no? Que es una asociación para la protección de los derechos humanos en el Perú. Ok, entonces yo tengo ahí dos, digamos, artículos que nos hablan sobre los derechos humanos de cada uno de nosotros. Y esos están establecidos en la Constitución Política del Perú, que es, digamos, la carta, que es, digamos, el documento que, bueno, se respete estos derechos humanos para cada uno de nosotros. Voy a invitar a vuestra compañera Rubí a que pueda aperturar el audio para que nos lea, por ejemplo, estos dos artículos que habla sobre los derechos fundamentales de cada uno de nosotros. Rubí, aperturamos el audio. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Bien, Rubí, léenos, por favor, estos derechos que se encuentran en nuestra Constitución. La defensa de la persona humana y el respeto de de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente y a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia que promueve el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Gracias, Rubí. ¿Se dan cuenta, chicos, que dentro de, digamos, de los derechos que tenemos en nuestra Constitución, habla, digamos, que los derechos humanos, ¿no? Está establecido en la defensa de la persona humana. Estamos hablando defensa, o sea, defender los derechos que estas personas, que todos nosotros tenemos. Y que eso, al, digamos, defender y respetar, pues la llamada dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Entonces estamos hablando de dignidad humana. Ahora, dentro de ello dice que el Estado, ¿no? El Estado protege especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situaciones de abandono. Alguien dirá y me preguntará, o sea, el niño, el adolescente, la madre y el anciano, o sea, tienen mayor protección que, qué sé yo, un adulto varón o de repente una mujer que no es madre, no. Estamos hablando, digamos, de algo, digamos, que está orientado, digamos, de forma especial, ¿no? Ya que, si se dan cuenta, cuando hablamos del niño, del adolescente, de la madre y del anciano, estos vendrían a formar parte de los llamados grupos vulnerables. Entonces, en ellos se enfoca principalmente, de repente, ¿para qué? Para que sus derechos no sean vulnerados. Y al mismo tiempo habla que se protege a la familia, ¿no?
mediante, digamos, el promover el matrimonio. Quiere decir establecer, digamos, los lazos entre un varón y una mujer, donde dentro de ese lazo se forma la familia, pues existe, digamos, los hijos, pues ellos son los que van a también a proteger. ¿M? Y que el Estado reconoce a la familia como institución fundamental de la sociedad, más o menos hablarlo como el núcleo de la sociedad. Pues estos derechos que tenemos aquí, pues están en nuestra Constitución, en el capítulo 1 de los derechos fundamentales de la persona. ¿Ya? Entonces, esto está en nuestra Constitución y cada uno de nosotros deberíamos de conocer, ¿no? Cuáles son nuestros derechos, porque también, así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Recuerden que cuando se habla de los derechos humanos, ¿no? Hablamos no solamente de los derechos, sino también de los deberes. Y recuerden que el respetar el derecho de la persona, pues termina cuando empieza el derecho del otro. Muy bien, continuamos. Derechos humanos en el Perú. ¿Cómo estamos? Antes de leer el texto, ustedes saben que Amnistía Internacional es un organismo no gubernamental, ¿no? Independiente, autónomo, que digamos, tiene la función de proteger los derechos humanos de cualquier tipo de violencia que se pueda, digamos, encontrar, ¿no? En los diferentes países en el mundo. Entonces, este organismo internacional, pues, está, digamos, enfocado a resguardar y velar por los derechos de todas las personas en el mundo. Y a cada este organismo hace un informe sobre cómo va el avance, ¿no? Sobre cómo se da la práctica de los derechos humanos en todos los países en el mundo. Entonces, en nuestro país ha habido un informe al 2017, porque digamos, es un texto donde habla sobre cómo los derechos humanos han sido vulnerados, ¿no? Entonces, digamos, hace un informe de cómo, digamos, los conflictos internos dentro de nuestro país, pues vulneran los derechos humanos, ¿no? Cómo de repente los aspectos como de repente puede ser el maltrato a las comunidades indígenas, la trata de personas, incluso el tema, digamos, de la contaminación, pues influye, ¿no? En la vulneración de los derechos humanos. Entonces, vamos a ver cómo nos muestra Amnistía Internacional algunos aspectos donde se ha vulnerado, ¿no? Y ese es un 17. Entonces, voy a pedir a vuestro compañero Jaco. Jaco, ¿podemos activar el audio? Sí, profe. Ok, Jaco. Jaco, léenos por favor ese texto que tenemos ahí. Dice, Derechos Humanos en el Perú. ¿Cómo estamos? Ok. Derechos humanos en el Perú, ¿cómo estamos? Amnistía Internacional presentó a nivel mundial su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el orbe. Como todos los años, hay importantes datos referidos a lo que ocurre en los 5 continentes respecto a la violencia, la represión y el sufrimiento de millones de personas a nivel global, víctimas de violación de sus derechos por parte de los gobiernos, agentes del Estado y organizaciones terroristas y paramilitares. En el caso del Perú existe una preocupación por parte del organismo respecto a la vulneración de los derechos de las personas con respecto a la libre asociación, la libertad de expresión, así como la falta de respeto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades rurales. A continuación mencionaremos en nuestro texto algunos hechos que suceden en nuestro país. Según los informes de la Defensoría del Pueblo en el último año, se han registrado 212 conflictos sociales, de los cuales el 69% tuvo origen protestas por conflictos socioambientales, principalmente del sector minero. Para la Amnistía Internacional, la debilidad de las políticas públicas y leyes que regulan su desarrollo en el país de acuerdo a los estándares internacionales y la ausencia de mecanismos de prevención de conflictos ha sido el origen para estos enfrentamientos, además de la escasez de estrategias gubernamentales para enfrentar los conflictos sociales a nivel nacional. La protesta social como derecho está criminalizada y es reprimida de forma violenta. La policía ha hecho uso indiscriminado de la violencia y armas letales para reprimir a los manifestantes en diversas ocasiones. El Perú es un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas.
El 80% de las víctimas son mujeres y el 56% menor de 18 años, en su mayoría captada con fines de explotación sexual. Muchos de estos casos se dan en zonas de explotación minera. La impunidad de este delito es alarmante, y más aún si no se tiene el apoyo del Poder Judicial, donde se ha visto algunas sentencias que son totalmente injustas y descabelladas. Por ejemplo, hace mucho tiempo la Corte Suprema ratificó la sentencia absolutoria de un caso por el presunto delito de trata de personas en agravio de una adolescente de 15 años. La sala argumentó que trabajar más de 13 horas al día como dama de compañía en un bar en la zona de minería ilegal al sur del país no constituye explotación laboral ni sexual, ya que no agota la fuerza de trabajo de la trabajadora. En este caso que se dio fue totalmente reprochado y criticado, ya que no se ve esa parte. Respecto a los derechos humanos, ¿y ustedes qué piensan de estos hechos que se fa en nuestro país? Gracias. Estos son, por ejemplo, es un informe que hace Amnistía Internacional, ¿no? Al 2017, de acuerdo, digamos, a la investigación que ha ido, digamos, dándose en nuestro país y se ha dado con, de repente, la sorpresa de hechos como la trata de personas, la trata, digamos, el hecho de ver conflictos internos en cuanto al tema, digamos, de, de la minería, ¿no? En el sentido de que no solo se viole, digamos, no solo se va en contra del medio ambiente, sino que al mismo tiempo también se va en contra de las poblaciones que se encuentran alrededor. Entonces, y a ello se suma que de repente los organismos que son los encargados de proteger, ¿no? Los derechos de todos nosotros, pues muchas veces no lo hacen, ¿no? A mí particularmente me llamó la atención cuando leía este texto y decía, ¿no? Si se supone que en nuestro país las instituciones, ¿no? Como por ejemplo el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial es una institución que nos tiene que brindar justicia, pues muchas veces de repente es hasta contraproducente que no lo hace. Entonces, esto, por ejemplo, nos hace aterrizar y nos hace decir, ¿realmente esas instituciones protegen los derechos humanos o solo estamos en papel o en teoría, ¿no? O solo están presentes ahí. Entonces, es un análisis, ¿no? Que se debe de hacer. Entonces, voy a pedir a vuestra compañera Gabriela y a vuestro compañero Percy que nos den su opinión con respecto a este texto. Gabriela, ¿qué opinamos sobre este texto cuando Amnistía Internacional hace su informe sobre cómo son los derechos humanos en nuestro país? Ah, pues creo que está en lo correcto, porque por ejemplo no es algo nuevo escuchar lo de la trata de personas. Creo que lo de la trata de personas en el Perú está desde hace mucho tiempo, especialmente en la zona de la selva, y durante todos estos años no se ha visto realmente un gran cambio. Más bien, muchas personas prefieren evitarlo y no escuchar sobre el tema que realmente pensar y decir que muchas de esas personas están siendo abusadas y sus derechos humanos no están siendo defendidos. Ujú. Sí, Gaby, tienes razón cuando dice, no, no es algo nuevo. O sea, en este informe que nos hace Amnistía Internacional no es novedoso, no es decir, ay, ¿qué está sucediendo? Es algo que se va dando y hay algo que tú también dices, ¿no? O sea, no hay, no hay cambio. O sea, si al 2017 fue este informe que se habló sobre la trata de personas, sobre el tema ambiental y al mismo tiempo se habló sobre la vulneración de los derechos humanos de las comunidades que se encuentran alrededor, ya son 3 años, esperemos que en el informe nuevo que se presente las cosas cambien. Gracias, Gaby. Percy, aperturamos el audio. Profe, ¿me escucha? Clarísimo. Percy, ¿cuál es tu opinión respecto a este texto? Me estaba escuchando entrecortado, profe, y estaba tratando de leer el texto, pero, o sea, lo que yo entiendo es como que saca informes en el cual también tenemos problemas en nuestro país y vienen las protestas y todo esto. O sea, no, como usted estaba diciendo, no es tampoco novedoso que esto pase recién, que ya es de tiempo en realidad.
Ujú. Claro, yo me imagino, por ejemplo, Percy, escúchame lo que te voy a decir, lo que te voy a leer, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la trata de personas, ustedes saben que en el Perú, la trata de personas es algo que se va dando años, ¿no? Años y de repente décadas atrás, ¿no? Y es algo por lo que no se ha hecho nada hasta ahora, ¿no? Y si se hace, pues el trabajo es mínimo, ¿no? O sea, existen, digamos, tanto organismos gubernamentales como no gubernamentales que tratan, digamos, de desaparecer este aspecto, que obviamente aquí vulnera los derechos propiamente de las mujeres en este caso y en particular de adolescentes, ¿no? ¿Qué piensas, Percy, cuando, por ejemplo, la Corte Suprema, que es una instancia del Poder Judicial, da una sentencia donde manifiesta, ¿ya?, que el trabajo de dama de compañía en una zona minera ilegal no constituye explotación laboral ni sexual, ¿no? Porque aparentemente dice que no agota la fuerza de trabajo, o sea, la trabajadora no se cansa más o menos. ¿Qué piensas tú sobre este hecho que la Corte Suprema hizo, ¿no? Hace tiempo, ¿no? O sea, hace una sentencia más o menos favoreciendo de repente a otros grupos de personas y desfavoreciendo a una menor de edad, ¿no? ¿Qué piensas sobre esta sentencia? A ver, según lo que tenemos en el texto, Percy. ¿Me escuchas, ¿Se me Percy? escucha? Sí, sí te escucho. ¿Se me escucha, profe? Sí, sí te escucho, Percy. Ya, ya, bueno, estaría mal en el sentido de que, como usted dice, favorece a algunas personas, pero al ser ilegal y todavía con menor de edad, lo que escuché, estamos diciendo de que le podrían hacer más forzoso el trabajo, aparte de que está mal que le hagan trabajar a esa edad, haciendo que literalmente, o sea, dicen que está permitido porque no se agota de otras maneras, aunque igual se agotaría. Inclusive estaría siendo en el caso de, ¿cómo sería esta palabra? De agotar a la menor, se podría hacer así. Ujú. Claro, aquí obviamente esta sentencia fue muy criticada, ¿no? O sea, esta sentencia que da la Corte Suprema de Justicia fue muy, pues, criticada en el sentido ¿de qué derechos hablamos en nuestro país si se está vulnerando el derecho de una menor de edad? Y más aún, se está hablando de trata de personas y más aún se está hablando de la ilegalidad, ¿no? De un sector económico que es la minería. Entonces, obviamente, ¿qué creen que funcionó ahí más, chicos? A ver, así ya hablando un poco más claros y precisos. ¿Fue algo correcto o incorrecto? O sea, ¿qué, qué podemos observar ahí? A ver, Grecia, aperturamos el audio. Loca. No sé si era tu audio que se está fallando. A ver, ¿tú qué piensas? Digamos, ¿qué es lo que crees que intervino en esta sentencia al desfavorecer a una menor de edad? Yo creo que es más por la influencia de aquellos que consumen ese, ¿cómo se dice? Ese servicio por parte de las mujeres. Entonces, creo que el hecho de que se les niegue esto va a entrar en una gran confrontación y también se van a molestar y supongo que para evitar problemas a gran escala se les desvalida el derecho a las niñas. Ujú. Y sí, a lo que quiero, hay una palabrita que de repente está muy de moda en nuestro país, ¿no? O sea, como que no pasa todavía, ¿no?
es algo que de repente intervino, que es la llamada corrupción, porque obviamente, o sea, esta sentencia, viéndolo desde todos los puntos y todos los ángulos, pues es totalmente descabellada en un sentido que no se puede hablar de que no existe, digamos, explotación laboral ni sexual. Estamos hablando de una menor de edad, ¿no? Y ya desde ese punto, cuando se habla de los derechos del niño, del adolescente, y estamos hablando de un adolescente, pues ellos no deberían estar ni trabajando, ¿no? Si no tendrían que estar, digamos, en este momento, ¿no? Entonces, desde ahí es totalmente, digamos, una sentencia descabellada. Y obviamente ahí jugó mucho el tema de corrupción. O sea, lamentablemente los derechos humanos se ven vulnerados por el sistema de corrupción, ¿no? Por el sistema corrupto. Entonces, eso, por ejemplo, hace que no esté, digamos, bien nuestros derechos, digamos, humanos, que no esté respaldado, que no se velen, que no se guarden, que no se respeten, porque lamentablemente nos vemos afectados por el sistema de corrupción. Hemos visto en nuestro video sobre los organismos que protegen a los derechos humanos, ¿no? Desde los derechos, digamos, de la violencia a la mujer, a los adolescentes, a los niños, a las personas vulnerables, los derechos, digamos, que van en contra de los por ejemplo, que va a tener salud, a una buena educación, ¿no? Instituciones que se encargan propiamente de proteger y velar por estos derechos. Entonces, en nuestro país, todas esas instituciones u organismos, ¿no? La función de proteger, ¿no? Respetar, velar y al mismo tiempo de promover estos derechos, ¿no? Cada uno de estos organismos es, digamos, está, digamos, directamente relacionado con la protección de nuestros derechos. Entonces, hay unos de estos, digamos, de estos organismos que lo he, digamos, considerado como la Asociación para la Protección de los Derechos Humanos en el Perú. Esta organización está, digamos, desde el año de 1983 y que cobra, digamos, vigencia a partir, digamos, de la aparición de, digamos, de grupos o movimientos terroristas que eran algunos de los derechos humanos en nuestro país. Luego tenemos la Comisión Andina de Juristas, ¿ya? Que es parte de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Donde esta comisión, pues, está integrada por en muchos casos, digamos, por psicólogos y entendidas en derecho, que se van a encargar de que los derechos humanos en nuestro país pues no sean vulnerados. Tenemos las PEC, tenemos a las DAI, las PEC que se encarga propiamente de los derechos del consumidor, en este caso nos protege, ¿no? Algún bien que podamos estar comprando, ¿no? Y que haya alguna vulneración frente a nuestro derecho de consumidor, pues automáticamente interviene esta institución. Luego tenemos ¿no? Que es propiamente la organización que se encarga, digamos, de todo, digamos, de creación intelectual que puedan tener y lo va a resguardar, resguardar. Luego tenemos FEDEPAZ, ¿ya? Es una fundación que se encarga propiamente de promover la paz en nuestra institución y que dentro de ello, digamos, está el llamado sostenible, ¿no? Está enfocado también al tema, digamos, actividades ilegales que se puedan dar en nuestro país y que estas actividades ilegales atentan contra los derechos, digamos, de las personas. La Acción por los Niños, que es propiamente una institución que se va a encargar de promover los una, ¿no? La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente, donde, pues, esta organización se encarga de proteger del niño, ¿no? Frente, digamos, a los que, digamos, que se pueda poner en riesgo, por ejemplo, la trata de personas que se puede dar en los niños o en los adolescentes o en las mujeres. La Defensoría del Pueblo,
que es otra instancia también, digamos, que se encarga de la protección de los derechos humanos, ¿no? Cualquiera de nosotros estamos en la capacidad de poder denunciar un atropello, ¿no? De nuestros derechos. El Tribunal Constitucional, que es parte del Poder Judicial, que también se encarga de velar por los derechos humanos. Y así, existen otras instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, existe, por ejemplo, el organismo no gubernamental CEDRO, que se encarga, digamos, de la protección frente a al consumo de las drogas que pueda, digamos, darse directamente este mal negativo que se encuentra en nuestra sociedad. Entonces, todas estas instituciones, pues, están propiamente, ¿no? Consideradas a velar y respetar los derechos de todas las personas de nuestra sociedad en nuestro país.